Buenas tardes. Qué grato verlos. Buenas tardes. Qué privilegio Dios nos concede de tenerles aquí y de vernos cara a cara. Mientras buscas en tu Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 7, versos 24 en adelante. Bienvenidos todos. Bienvenidos. De verdad que verlos es una gran alegría. Yo me acuerdo cuando mi papá nos invitaba a casa, a su casa, que era nuestra casa, y él esperaba con gran ansia, con una emoción, el que sus hijos llegáramos para estar sentados a la mesa con él y disfrutar ese tiempo. Y yo creo que así es como nosotros podemos alegrar también el corazón del Padre, cuando nos unimos como familia y nos vemos juntos. Nos hacen falta otros. Mi papá siempre decía, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué no vinieron? Y era obvio, su corazón anhelaba ver a sus hijos. Y es así como hoy nosotros estamos frente al Señor. Gracias, Dios. Bienvenidos, reitero, bienvenido a Sammy, que no es que se ausente de la iglesia, su empresa lo llevó lejos a trabajar a otro estado también. Lalo allá atrás, que también está un poquito retirado. Así que todos bienvenidos. Bien, vivimos en un mundo demasiado competitivo, en un mundo que cada vez exige más inversión, mayor entrega, capacitación en toda índole, porque siempre hay algo que propiciará que una persona sobresalga por encima del resto. Y en un mundo tan difícil, donde hoy las mujeres están cada vez escalando puestos más elevados en la gran diversidad de propuestas laborales, es importantísimo aprender cómo y qué hacer para alcanzar éxito. Estaré compartiendo algunos domingos acerca de mujeres de fe, mujeres que cambiaron su historia, mujeres que enfrentaron rechazo, adversidad, conflictos, pero que en realidad eso no les limitó para seguir adelante. ¿Cómo una persona puede cambiar su presente? ¿Qué elementos se requieren para continuar ascendiendo, luchando cuando hay oposición, cuando existe una negativa, cuando las puertas están cerradas? ¿Qué hacer? Y cómo me ha bendecido a mí una gran cantidad de mujeres en la Biblia que fueron plasmadas como un ejemplo de que es posible alterar su presente, que es posible cambiar el rumbo de su vida en la medida en que está uno dispuesto a decidir, a determinar en fe, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Así que algunos domingos estarás escuchando no solo acerca de para mujeres, estaremos tomándolas como ejemplo de cómo pueden ser capaces de cambiar el presente, y tú y yo podemos aplicar los principios emanados de la palabra para sobresalir, no para competir, porque la competencia se convierte en un conflicto entre las personas. Pero cuando decides superarte a ti mismo es muy distinto. Esa es la gran diferencia. Quiero invitarte a ponernos de pie, por favor. Los versos 24 al 29, te voy a invitar, si lees el 25, y nos vamos uno a uno hasta el 29, por favor. Verso 24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, subraya eso, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio.
Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Gracias. Toma tu lugar, por favor. La Biblia tiene una gran cantidad de personajes femeninos con un alto grado de efectividad, con un alto impacto. No entiendo cómo en algunos círculos tratan de minimizar la capacidad de la mujer. Nunca entenderé cómo pueden pensar que Dios hizo una menor calidad cuando la mujer también es el reflejo del ser de nuestro Dios. Qué importante. Así que estaremos hablando de algunas mujeres porque enfrentaron condiciones que otras personas vivieron, mas nunca sobresalieron las otras porque no pagaron un precio e implementaron acciones para cambiar su circunstancia. Esa es la razón. Todas las demás personas como tú y yo enfrentarán circunstancias, conflictos desgastantes, momentos de crisis, pero ¿cuál será la diferencia? ¿Cómo lograremos cambiar? ¿Cómo lograremos sobresalir? ¿Cómo obtendremos la victoria? ¿Qué hace posible que la Biblia escriba de mujeres para colocarlas en un renglón elevado y colocarlas como un ejemplo para las generaciones venideras? ¿Qué fue lo categórico, lo trascendente que cambió su presente? ¿Cómo es que pudieron lograr superar sus circunstancias y escribir una historia de la cual probablemente nadie se imaginaba que pudiera ser escrita? ¿Cuántas interrogantes tenemos? Pero creo que hoy es un buen día para hombres y mujeres volver a encauzar nuestras acciones hacia la efectividad en cualquier ámbito donde estés. Recuerda, los principios bíblicos no solo funcionan en lo espiritual, que son una realidad, funcionan en cada área de nuestra vida. Esa es la razón de la palabra de Dios. Donde tú coloques en la práctica esos principios, van a funcionar. Eso es garantizado por Dios. Pero si nosotros solo escuchamos y no lo trasladamos a la vida práctica, estaremos limitándonos, pretendiendo solo tener una capacidad intelectual, mas no la veracidad de colocar en movimiento todos esos factores que entrarán en una sola condición para alcanzar el propósito que tenemos. Bien, dice que el Señor Jesús estaba buscando un tiempo de privacidad. Él se estaba alejando de una gran contienda donde habían sido enviados espías para tratar de prenderle en algo. Y Jesús decide salir del territorio judío para internarse en el gentil. A veces ignoramos eso. Jesús no estaba en la búsqueda de popularidad. Jesús estaba tratando de encontrar un tiempo de privacidad, de descanso, acorde a las presiones que tenía, acorde al cansancio. Y eso le hace tan humano como a ti, como yo. ¿Hace cuánto que te fuiste de vacaciones? Nadie dijo nada. ¿Cómo que no? Yo pensaba que se fueron de vacaciones. ¿Verdad que sí? Es obvio. Y eso nos identifica más con Él. Porque a veces pretendemos creer que Jesús no necesitaba nada. Y la Biblia es muy clara a decirnos que Él necesitaba descanso, privacidad, que requería un tiempo para fortalecerse una vez más. Pero mientras estaba bajo este contexto, se filtró la noticia y no había medios de comunicación como hoy. Se filtró la noticia de que Jesús estaba de ese lado y Él era quien había hecho cosas grandes que nunca antes alguna persona había realizado. Y una mujer que la Biblia no nos menciona su nombre, ¿por qué no lo hará? ¿Será que coloca
Marcos, el escritor, a una mujer, para no colocarle el nombre, como ser un modelo de otras mujeres que pueden llegar a condiciones similares? Esta mujer no era judía, era gentil. Y por lo tanto, esta mujer permanecía distante de las promesas y del pacto de Dios con su pueblo. Pero sucedió algo. Su hija estaba en un conflicto espiritual enorme. Su vida estaba en crisis, no solo de la niña, sino de la mamá y de la familia, porque este era un problema donde la niña no tenía la capacidad ni la voluntad para determinar sus acciones. Era movido por un ser extraño con una alta capacidad para cambiar, desfigurar y alterar su propio presente. Qué tremendo. Que los problemas pueden ser las oportunidades para buscar dirección, ayuda, de encontrar respuestas a las necesidades. Pero es importante el primer paso que esta mujer dio. Probablemente ya había tocado diversas puertas para encontrar soluciones a la crisis que vivía. Probablemente ya tenía años con ese problema y había tratado de ir con los mejores doctores, con los mejores profesionales de su época, y no logró satisfacer, romper con esa condición. Pero en un momento dado, el primer punto que es necesario, es vital y es imprescindible para lograr adquirir el proceso, para lograr el éxito, ella escuchó hablar de Jesús. Fíjate bien. Cuando ella escuchó, es cuando inicia la gran aventura. La Biblia dice en Romanos 10, si la tienes por favor, 10:17. No voy a perder este texto, pero nada más quiero leértelo, porque ese es el principio. 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Esta mujer, cuando escuchó de Jesús, inició su gran aventura. Dio lugar a la fe, no a la especulación. No como algunos dicen hoy: mira, ve con ese doctor, a veces le atina. ¿No? Jesús no era atinado, Jesús es Dios. Así que cuando ella conoció, escuchó, entendió quién era Jesús, ella reconoció entonces que no existía ninguna otra fuente, ningún otro poder, ninguna otra autoridad, sino Él, para cambiar el presente y la circunstancia de su hija. Así que ella entendió que el primer paso para dar un cambio en su vida es reconocer quién es el Señor. Ella reconoció que en Jesús había una ilimitada capacidad de poder, pero también entendió un gran secreto: la soberanía divina. Eso es algo importante con nosotros como creyentes. Pero esta mujer empezó, ese es el principio de la aventura de ella. Cuando escuchó de Jesús, vino a Él, no se detuvo. Y surge lo siguiente: cuando enfrentamos problemas y adversidades, es cuando se pone entonces en práctica lo que conocemos de Dios. Es cuando empieza la gran aventura llamada fe. Cuando la adversidad nos confronta, entonces podemos trasladar nuestro conocimiento a la verdad práctica, esperando la intervención, la ayuda del Señor para continuar adelante. Esta mujer era mamá, tenía una gran responsabilidad como otras grandes mujeres. Y a veces subestimamos el poder de una mamá para cambiar el presente de la historia de su familia. A veces pensamos que las mamás no tienen toda la capacidad para cambiar, pero déjame decirte, Dios no coloca límites. Dios no hace acepción de personas.
Dios nos da recursos y de nosotros depende si cambiamos o no la condición. Dios nos ofrece recursos y están a nuestra disposición, pero de nosotros dependerá si podemos alcanzar, lograr y esforzarnos para llegar a la meta que tanto necesitamos. Así que las necesidades en ocasiones se convierten en una fuente inagotable de dos cosas que son muy importantes que esta mujer hizo: en persistencia y confianza. La persistencia no es negligencia, déjame decirte. Voy a empezar por lo que no es persistencia. La gran mayoría de personas cree que la persistencia es una negligente actitud de seguir manteniendo una postura sin un conocimiento real de las circunstancias. La persistencia no es una fantasía para hacerse creer algo que no existe. La persistencia no es una acción única. La persistencia tiene mucho más, no solo por definición, sino por su alcance, trascendencia e impacto. Y esta mujer se distinguió por dos aspectos fundamentales: por su persistencia y su confianza. Y es ahí donde entramos. Hemos perdido el contexto de la persistencia, porque acostumbrándonos a la velocidad de internet que contrates, determina tu paciente espera. Pero en el ámbito de la práctica no hay métodos fáciles, no hay velocidad que la pueda propiciar. Las necesidades, conflictos, enfermedades o problemas en la vida son los escenarios cumbre donde la fe inicia la gran aventura para permanecer, mantener la confianza y determinar si queremos cambiar o cruzamos los brazos y nos conformamos con lo que estamos viviendo. Por eso la Biblia nos insta: esfuérzate y sé valiente. Y a veces queremos orar: Señor, dame que yo sea ese valiente. A veces hay dos cosas que tú y yo podemos obtener. Una son por oración y otra es por decisión. Y eso es muy importante. La medida de los problemas que vamos a enfrentar estarán definiéndose en relación con nuestra capacidad de conocer quién es Dios, de saber cuál es su voluntad, si es posible caminar, confiar, orar, permanecer, persistir. Y la otra es mantenernos en la certeza de que si Dios lo promete, Dios lo hará. Qué importante que nosotros tengamos esta condición. La adversidad no debe limitar ni determinar el curso de la respuesta que esperamos. La persistencia es acción. La persistencia es movimiento. La persistencia no solo es una cualidad, no solo es una característica en las personas. La persistencia es la condición de la bendición. Escucha bien. Estamos hablando de fe y estamos desligando los elementos que en esta mujer se conjugan para aprender cómo tener victoria, cómo lograr mantenernos ante el conflicto. Así que esta mujer tiene una gran verdad. La persistencia es la continuidad de acciones a la espera de un resultado efectivo, de algo que sabes que puede suceder. Es una decisión de continuar hacia adelante a pesar de y en contra de. Ser persistente cansa. Ser persistente nos limita en cuanto a fuerza. Pero es justo ahí donde la fe entra como el detonante para seguirnos llevando adelante.
Así que esta mujer hace una gran revelación de cómo lograr cambiar nuestras circunstancias, cómo mantenernos ante la adversidad. Eso es muy importante. Así que la persistencia es la condición de la respuesta que tanto necesitamos. Cuando tú desistes por cansancio, por tiempo, por circunstancias, todo lo que trabajaste fue en vano. Todo se perdió, todo fue infructuoso. Pero la persistencia prepara el escenario para dar resultados. Qué tremendo. Por eso es que me impacta esta mujer que en unos breves versículos revela una verdad que muchos motivacionales quisieran tener. Y de hecho, muchos de los grandes motivadores toman de la esencia de la palabra lo que comparten, porque es una realidad. La persistencia entonces no es para algunos. La persistencia es la decisión individual de realizar una acción a pesar de oposición, a pesar de adversidad. El tiempo no puede determinar ni definir tus resultados, porque el tiempo está involucrado en el proceso de la persistencia. Necesitamos ser personas persistentes. La persistencia, mencioné, no es ignorancia, no es estar tocando cuando sabes que ya nunca más se va a abrir. Pero cuando estás dentro del contexto de la voluntad de Dios, conoces a Dios y sabes que en su soberanía puede hacer cambios, entonces podemos hacerlo. Entonces es el momento de hacerlo. Qué importante. Vamos, acompáñame a Marcos una vez más. La mujer era griega, dice. Y en el verso 27, la respuesta de Jesús le dice: mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Déjame decirte, esta mujer enfrentó el silencio del Señor Jesús. No se desmoronó cuando el Señor Jesús guardó silencio. No se ofendió. Aceptó humildemente que ella no formaba parte de las bendiciones de Dios, pero sabía quién era Jesús y de lo que Él era capaz de hacer. Ella enfrentó el rechazo. Jesús la rechazó, déjame decirte. Aún la insultó. El trato que los judíos tenían con los gentiles era llamarlos perros. Y Jesús, aunque utilizó una palabra suave debido al contexto cultural de su momento, ese era un impacto para aquella mujer. ¿Qué hizo esa mujer? Tenía fe. Pero ahora empezaba el momento donde si era real su fe y si verdaderamente alcanzaría la respuesta que tanto esperaba. Y es que a veces nosotros tenemos fe, pero cuando se agudiza la condición, desistimos. Nos cansamos, perdemos de vista. Pero esta mujer no solo experimentó la indiferencia, el silencio, el rechazo. Jesús argumentó que las bendiciones eran para el pueblo judío, sin excluirlos, por supuesto, a los gentiles. Pero ¿qué acontece? Es donde se pone lo bueno del verso 27 en adelante. Deja primero que los hijos se sacien. En otras palabras, Jesús estaba mostrando que había una posibilidad para ella siempre y cuando
su fe se mantuviera en medio de estas circunstancias? ¿Qué hizo posible que tuviéramos tú y yo este relato de una mujer con un alto grado de efectividad? ¿Fue su carisma? ¿Fue la misericordia del Señor? ¿O fue porque había elementos contundentes que propiciaron un desarrollo en la puesta en práctica de la fe, de la confianza y de la persistencia? Esta mujer no aceptó un no por respuesta. Esta mujer se rehusó a tener su condición presente como algo permanente. Ella no podría aceptar que su hija continuara en esa condición. Esa mujer estaba dispuesta a pagar cualquier precio para ver a su hija libre de esta condición. Y es que nosotros necesitamos entender que si no pagamos un precio, las cosas no solo seguirán como actualmente están, empeorarán. Y esta mujer tenía una gran capacidad de ver algo más que nosotros no tenemos. Ella estaba cara a cara frente al Dios de gloria. Ella estaba frente a frente con el Todopoderoso. Él estaba cara a cara con aquel que con una sola palabra podía cambiar su universo. Así que esta mujer entendía algo más. Ella no se propuso tomar un curso de persistencia ni un curso motivacional. Era lo que dentro de ella misma estaba mostrando la realidad interna para propiciar que su presente no se convirtiera en algo permanente. No cruzó los brazos, no se amargó, no se quejó, aceptó humildemente la condición que Jesús le mostró, pero alteró el curso de la historia. De hecho, nuestra historia mexicana, la Constitución y todo el escenario de independencia está lleno de mujeres valientes. Yo no entiendo por qué nomás dicen viva Morelos y viva Hidalgo, cuando hay una gran cantidad de mujeres también ahí. ¿No es cierto? La corregidora, simplemente. La chancla, no es cierto. No. Y la voladora más, ¿verdad?, que nuestros papás hacían. Bien, ¿qué estamos diciendo entonces? La persistencia hace posible incluir acciones que antes no se tenían contempladas. Es a la medida de la oposición, de la adversidad, es ir descubriendo un enorme potencial interno que hay en nosotros, que es capaz de poder moverse paso a paso, día a día, para ir superando las condiciones. Si tú hicieras un inventario hoy de cuántos recursos hay en tu vida, probablemente no lo alcanzas a descubrir. Pero hay un potencial dentro de ti enorme a la espera, en medio de la adversidad, para salir adelante a través de las circunstancias. De hecho, tú estás aquí el día de hoy porque has enfrentado una enorme cantidad de conflictos y has llegado a alcanzar la victoria. Tú eres una persona con experiencia en esa condición. Mira, muchas mamás, lo escribí aquí, nuestros hijos pueden llegar a ser lo que estamos dispuestos los padres a hacer. Voy a repetírtelo. Nuestros hijos pueden llegar a ser, SER, a lo que los padres estamos dispuestos a hacer, a invertir, a dar, a trabajar, a accionar por ellos en el presente, por lo que el día de mañana van a hacer. Y la persistencia tiene como prioridad la entrega a favor de, porque esto será la historia que estés escribiendo de tu futuro. En el siglo pasado, una señora llamada Nancy, que se habían movido de una ciudad a otra, madre de 7 hijos, recibió una carta de la escuela del hijo menor.
Llegó su hijo y le dijo: mamá, te lo envían de la escuela, que solamente tú la leyeras. Cuando ella abre la carta, la empieza a leer, las lágrimas empiezan a brotar por lo que decía ese papel. El hijo de unos cuantos años, que solo había estado 12 semanas en la escuela, en la primaria, y le dice: mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la carta? Estabas tan feliz cuando llegué y hoy hay una tristeza enorme. Y la mamá le dice: hijo, la escuela me dice que ellos ya no saben qué enseñarte porque eres un genio. Que yo me haga la maestra que te enseñe. Ella había sido una maestra antes de casarse. Así que le dedicó, tenía 7 hijos, para los que dicen que no se puede. Que es difícil. Nadie puede negarlo, pero sí se puede, ¿verdad? Mi tía tuvo 15, así que sí se pudo. Yo viví en medio de una familia enorme. Sé que es pasar carencias, sé lo que es vivir con tantas personas, pero también sé lo que es disfrutar de un amor, una compañía y una amistad increíble. Hay tantas cosas bellas. Así que la mamá empezó a enseñarle, a dedicar tiempo. Recuerda lo que dije: nuestros hijos pueden llegar a ser lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y esta mujer tuvo confianza y mantuvo entonces la persistencia para propiciar que su hijo iniciara una nueva senda. Hoy llamamos homeschooling, ¿no? Escuela en casa. Pues ella estaba instruyendo a su hijo. Y este pequeño a los 12 años devoraba sus libros de filosofía, de ciencias, de química. Este pequeño empezó a cambiar radicalmente su entorno, de tal manera que a los 16 años ya era un experto en química. Este jovencito se graduó como telegrafista, salvó vidas. Este jovencito empezó a revolucionar su mundo porque era un inventor nato. Y era necesario entonces que alguien tuviera la confianza, la persistencia para invertir en su hijo y llevarlo al final. A veces nosotros etiquetamos a los nuestros cuando en realidad necesitamos darnos cuenta que podemos cambiar y hacer su mejor mundo si estamos dispuestos a ir adelante. Así que esta mujer propició que su hijo, el último, el más pequeño, se convirtiera en uno de los más grandes hombres de la historia, Tomás Alva Edison. Wow. Una mamá como esta mujer, que no aceptó un no por respuesta, que se rehusó a aceptar su condición actual como algo permanente. Tal vez esa mujer hubiera cruzado los brazos y hubiera dicho: pues ya ni tú ni yo a la escuela, mi niño. No, ella determinó ir adelante. Ella decidió pagar un precio y ser una mujer perseverante, pagar lo que fuera necesario y una confianza extrema para seguir adelante. Sabes, los dos, bueno, no los dos, parte de los elementos del éxito en la vida de cualquier persona, además de la fe, es la persistencia y la confianza. Si tú no tienes confianza cuando eres persistente, solo son intentos al aire. Pero la confianza te brinda la certeza que lo que estás haciendo va a redituar, va a lograrse. Así que aquella mujer nunca mencionó a su hijo nada del contenido de la carta. Qué importante aprender a no darles a nuestros hijos más carga de la que pueden llevar. Papás, escuchen eso. Es importante
aprender a no darles a nuestros hijos más carga de la que pueden llevar. Así que este jovencito se mudó de ciudad porque ya la ciudad donde vivía no tenía la capacidad de enseñarle nada. Y él cambia de ciudad y empieza la gran aventura donde todo inicia. La persistencia tiene algo que necesitamos aprender. En la persistencia siempre hay espacio para los errores y los fracasos. A veces creemos nosotros que al cometer un error o al llegar y no dar en el blanco y convertirse en un fracaso, pensamos que estamos en bancarrota y fracasados completamente. Este joven aprendió de su mamá lo siguiente: que un fracaso era la escuela que le iba a permitir aprender para llegar a la meta. ¿Cómo una mamá puede ser capaz de influir en el presente y en el futuro de sus hijos para bien? Pero se requiere esa persistencia y esa confianza. Y tú puedes ver cuántos inventos Tomás Alva Edison realizó. Cuando muere su mamá, nadie sabía esta historia. Ni sus hermanos, nadie conocía la historia, porque su mamá fue muy prudente para conservarla, porque ella había pensado: no puede edificar a mis hijos esto. Sepultaron a su mamá y al cabo del tiempo empezaron a limpiar el lugar, la habitación de su mamá. Y en un momento dado, atrás de un espejo, encontraron el sobre. Cuando lo vio Tomás, reconoció el sobre por el color, la escritura y a quién iba dirigido. Cuando él lo abre, lo toma y empieza a abrir ese sobre, toma la carta y empieza a leer el contenido. Ahora él era el que estaba llorando, porque la carta decía realmente: su hijo es distraído, no aprende y no lo queremos más en la escuela, está expulsado de la escuela. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuestros hijos pueden llegar a ser lo que nosotros como padres estemos dispuestos a hacer por ellos y a favor de ellos. Sé persistente. La persistencia no se adquiere por oración, sino por acción, por decisión. La persistencia es convicción. La persistencia es determinar cada vez un esfuerzo mayor y en la búsqueda de alcanzar lo que deseas, lo que quieres y necesitas. Por eso estaré hablando un poquito de las mujeres que tenemos aquí en la Biblia. Así que, ¿qué hizo esta mujer? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35. Hebreos 10, verso 35. No pierdas tu confianza, que tiene grande recompensa. Esta es la clave cuando estás en la persistente condición de continuar adelante. Cuando estás esperando la respuesta y la intervención del cielo, necesitas mantener esa frescura y recordarte a ti mismo y orar cada día que necesitas mantener esa certeza de que tu búsqueda, tu inversión, tu persistencia será recompensada. La persistencia es la capacidad que define a una persona por encima del resto a causa de las acciones que implementa.
que los retos y las circunstancias adversas no las ve como obstáculos, sino como oportunidades para ver la mano de Dios en medio de ellas. La fe propicia que las necesidades y conflictos se conviertan en medios para ver la gracia, el amor y el poder de Dios. ¡Wow! ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida? Papás, voy a hacer una pregunta. ¿Tú has soñado hasta dónde tus hijos pueden llegar? ¿Tú has pensado hasta dónde pueden alcanzar? ¿Tú sabes cuánto potencial tienen para lograr? Si aquella carta, la señora Nancy, la mamá de Tomás, le hubiera comentado el contenido, nos hubiésemos tardado muchos más años en tener la luz incandescente. ¿Ah? Así que voy a darte una pequeña frase que me gusta. La evidencia de la fe es la persistencia. Por eso a veces me gusta hacer frases que si tú las puedes guardar, conservar, serán vitales en tu vida. La evidencia de la fe es la persistencia. Porque la fe es acción. La fe es movimiento. La fe es una constante. La fe es el poder interior que Dios nos ha dado para propiciar, buscar a quien tiene la capacidad de mover cielo y tierra a nuestro favor y propiciar un cambio radical. Qué importante. Así que uno de los condicionantes de nuestra vida, de respuestas del Señor, de logros, de éxito, es la persistencia. En la vida nada es fácil. En la vida nunca nada es fácil, ni dinero fácil. La vida siempre va a requerir entrega, esfuerzo, dedicación, preparación. Requerirá una gran fe para enfrentar un mundo convulsionado, pero también requerirá de mujeres y hombres que están dispuestos a permanecer ante la negativa, ante el rechazo, ante el silencio y seguir insistiendo, permaneciendo, sabiendo que Dios tiene la capacidad de cambiar y alterar nuestro presente. Esta mujer que menciona Marcos no aceptó que su hija permaneciera permanentemente bajo esa condición crítica espiritualmente. Ella conocía que el Señor tenía la capacidad de intervenir y cambiar radicalmente su situación. Y eso fue lo que hizo posible que el Señor le concediera la respuesta. Acompáñame en el verso 29 de Marcos 7. Jesús dijo, por esta palabra, ¿cuál palabra? La que el verso anterior. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esa era la persistencia que esta mujer estaba evidenciando. Y Jesús le dijo, por esta palabra, ve, tu petición ha sido concedida. El tiempo nunca debe ser un factor antagónico. El tiempo debemos tomarlo como un elemento a nuestro favor, porque de otra manera vamos a perder nuestra eficiencia, nuestra fe y la capacidad de ser persistentes. Debemos entender que la persistencia es la acción ante lo adverso. La persistencia se desarrolla cuando las cosas no son buenas, cuando estamos en contra, cuando todo está mal. Y ahí es donde la confianza, la persistencia y la fe se convierten en ese fundamento que nos permita saber que Dios tiene recursos ilimitados a nuestra disposición. ¿Cuántos monumentos a las mamás pudiéramos encontrar? Pero hay una frase que me gusta para las mamás. Proverbios 31:29.
Y no es el día de la mamá, ¿verdad? Que sería muy bueno hablar sobre eso, un buen día. Pero me gusta lo que dice aquí. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aleluya. Esa mujer obtuvo la respuesta del Señor por ir y tocar la puerta, por encontrar que Jesús era la fuente inagotable de la cual ella sabía que no existía otra. Cuando hubo el rechazo, cuando hubo la negativa, ella se mantuvo firme en la fe, perseverando, persistiendo, creyendo que el Señor podría cambiar su circunstancia. Recuerda, Dios es soberano y un buen día puede decir que no, pero mientras no obtengamos el no, mantengamos firme nuestra persistencia, firme nuestra confianza. Y esta mujer, yo creo que el día de mañana, cuando esa hija creció o tuvieron acceso a esta palabra, se pudo haber dicho: todas han hecho cosas buenas, pero sobresalir, pocas. Cambiar el presente, pocas. Mujeres de fe son las que necesitamos. Este país necesita mujeres valientes, mujeres de fe. Nuestra sociedad actual requiere mujeres de fe que se levanten, que pongan los principios bíblicos por encima de las condiciones culturales que vivimos. Que donde quiera que ustedes estén, sean conocidas por el valor de sus convicciones, que pueden moverse más allá del entorno social y pueden ser luz a otros que están perdidos. Mujeres que nuestro entorno requiere son mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres con un alto grado de éxito, como la persistencia a través de creer que en Jesús tenemos oportunidades de cambio. La iglesia necesita mujeres y hombres valientes. En el lugar donde tú te desenvuelvas, no pierdas tu confianza, no pierdas la fe. Estás luchando contra algo, contra alguien o con problemas, es un buen momento para permanecer persistentes. Y me agrada cuando podemos decir que la persistencia no es negligencia. La persistencia es certeza. Es el tiempo. Esta mujer recibió el milagro de su hija por su persistencia, por su fe, por su confianza. Porque ella sabía lo que su hija pudiera llegar a ser como resultado de lo que los padres están dispuestos a hacer. ¿Hasta dónde tú y yo como padres estamos dispuestos a hacer por ellos? Por ellos. Qué lección tan grande. Y dice aquí: tú hiciste algo que superó a las demás. No estamos hablando de entrar en un concurso, quién hace mejor las cosas. Estamos hablando que la fe, la persistencia y la confianza hacen la gran diferencia. Es un buen tiempo entonces para tú y yo decirle: Señor, ayúdame. Esa mujer nos mostró una lección de por vida. Persistencia. ¿Has dejado de ser persistente o nunca eres persistente? Yo soy muy persistente, por eso conquisté a mi esposa. Muy persistente, siempre. Me impacientan los que no son persistentes. Me impacientan, porque no soy así. Claro, respeto, pero yo entiendo que la persistencia debe ser algo inherente en nosotros, que define, que actúa, que acciona, que se mueve, que tiene una meta, que tiene un objetivo, que lucha por lograr, que aun cuando sea la respuesta, no voy adelante hasta alcanzarlo.
Vamos a ponernos de pie. ¿Me regalas algo, por favor? Voy a decir algo que no debo, pero voy a decirlo. Los refrescos y los de cola producen vicios, pero la Pepsi produce personas persistentes. Gol, por eso no. Así que estaremos hablando en estos domingos de cómo mujeres lograron cambiar su historia. Y esto es lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a cambiar, a alterar nuestro curso, a priorizar, a entender, a conocer tu palabra y saber lo que tú puedes hacer por nosotros y lo que estás dispuesto a hacer por nosotros y mantener esa persistencia. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Tú y yo somos tan distintos, pero necesitamos la fuente inagotable que es el Señor. Tú estás en un lugar donde necesitas la fe, la persistencia y confianza. Porque la evidencia de la fe es la persistencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en lo individual a conocerte mejor, a mantener una comunión más íntima contigo, Señor, y reconocer en tu voluntad soberana lo que tú puedes hacer a nuestro favor, Señor. Pero también ayúdanos a desarrollar el carácter que solamente puede ser forjado a través de los momentos críticos. Es ahí donde la persistencia, Señor, requiere implementar acciones y en ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Pero venimos a ti hoy, Señor, porque en cualquier área donde tú nos llevas a servir, necesitamos ser persistentes. No es nuestra fuerza, Señor, porque tú dijiste, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Te necesitamos, Señor. Necesitamos mujeres de este grado, Señor. Mujeres que cambien su entorno con un gran poder de influencia sobre otras, con una capacidad, Señor, de instruir y enseñar a mujeres solteras como casadas para propiciar cambios radicales en ellas y en sus hijos. Señor, te necesitamos. Ayuda a los padres, Señor, que están forjando sus hijos. Dales la gracia, la sabiduría para saber qué hacer, cómo realizar esas acciones, mi Dios, y de qué manera cambiar toda su estructura de pensamiento para sea la fe determinando la senda, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de mostrarnos una de las grandes facetas, y muchas más vendrán en la medida del estudio, de esta mujer de fe, de persistencia, de confianza y de invertir a favor de los suyos para no aceptar su presente como una condición permanente. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos concedes. Te alabamos. Aquí estoy, Maestro. Gracias, Señor. He oído tu llamado y necesito responder. Gracias, Señor.
maestro. Mi corazón desea en donde tú, mi Dios y Rey, estés. Transforma tú mi vida y hazla tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy. Enséñame a amarte y solo a ti entregarme. Jesús, mi Dios amado, aquí estoy. Yo no sé si estás pasando un tiempo difícil, si tu fe está a punto de concluir, o estás entre dos pensamientos: renunciar o proseguir. Y es el momento de tomar decisiones. Esa mujer tuvo dos opciones: dejar que su hija continuara en esa situación o pagar el precio por alcanzar la libertad. Y creo que no sería justo si no nos uniéramos a tu necesidad para orar, para decir: Señor, sostén, fortalece, trae libertad. ¿Hay alguien con quien podemos orar? Cuando yo levanto la mano, cuando necesito oración, no es porque sea indefenso, débil. Es por el contrario, porque reconozco que necesito la ayuda, la fortaleza de otros para seguir adelante. ¿Alguno de ustedes? Allá atrás, por favor, acérquense allá atrás. Ramoncita, allá atrás. Acérquense, hermana Pili, allá atrás. Ahí quien levantó su mano, aquí. Gracias, Dios. ¿Quién más? Recuerda, yo necesito que ores por mí. Yo estoy de pie porque es el resultado que muchos oran por nosotros. ¿Alguien más? Allá atrás vamos orando por Josué, que hoy está con nosotros. Alfredito, acércate ahí con Josué, por favor. ¿Alguien más? Gracias, Dios. Padre, te damos las gracias, porque es el tiempo de levantar y fortalecer a nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles. Esa es la razón de unirnos a su clamor, fortalecerles a través de clamar al cielo e intervengas a su favor, Señor. Mantén firme, estable su fe, consolidada en el poder de tu nombre, y concédeles esa paz y esa confianza para superar el proceso en el cual hoy están, Señor. Cuán importante es tu presencia en su vida para llevarles paso a paso a la victoria, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Fuerzas nuevas provee. Fuerzas nuevas, Señor, tú sabes cómo propiciarlas. En el nombre de Jesús, derriba todo argumento, derriba todo obstáculo, Señor. En el nombre de Jesús, sea la victoria en la vida de mis hermanos, Señor. Y abre puertas donde no hay, Señor, porque eres tú el Dios creador y todopoderoso. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llévale clines a la hermana que está atrás de ti, por favor. A la que está atrás de ti, a la que está oyendo Gloria, con la que está orando Gloria. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos, pero yo quiero invitarte que una señora nueva, bienvenida. Qué grato tenerla con nosotros. ¿Necesita algo? ¿Quiere que oremos por algo? Es un buen momento. Ale, acércate con ella, por favor. Que Dios le bendiga, le guarde y le sostenga. Hay algo que quiero pedirte. Por quien oraste, que sea tu oración toda la semana. Que le sostengas en oración. Porque va a enfrentar retos, va a enfrentar necesidades. Y tu oración será importante para seguir la vertical espiritual. Vamos a dar gracias antes de irnos. Padre, te agradecemos el gran privilegio de conocer tu palabra, de la revelación de tu Espíritu Santo para equiparnos en la senda de la fe, implementando acciones importantes para alcanzar la respuesta necesaria en nuestra vida, Señor. Mil gracias por el privilegio de mis hermanos de tenerlos aquí, orar conmigo, orar por mí, orar juntos unos por otros. Gracias, Señor. Gracias. Ahora que nos retiramos de este lugar, Señor, solo para pedir que tu presencia esté permanentemente con nosotros el resto de la semana, Señor. Que así como declaraste la palabra para bendecir a esta mujer Sirofenicia, así declares la palabra y tu bendición inunde nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y prosperes la obra de nuestras manos, Señor. Padre, te agradecemos todo lo que estás haciendo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Salúdese.